Muérete de una vez, mamá. Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de que el pesado tocador de caoba chirriara contra el suelo, sellándome en el sótano. Mi propio hijo, Bruno, le prendió fuego a nuestra mansión para esfumar sus deudas de juego. Aquí yacía yo, en la oscuridad, con mi cadera de titanio crujiendo y respirando el aguijonazo químico del humo. Él cree que está incinerando su pasado, pero no tiene idea de que no estoy sola aquí abajo, entre las sombras. Escucha hasta el final para descubrir cómo lo manejé. Y no olvides suscribirte para más historias de mi viaje. El olor a gasolina me golpeó antes de que alcanzara siquiera el último escalón. No era ese aroma suave y casi soñador de una gasolinera en una mañana de verano, esto era algo químico, quirúrgico. Un ardor punzante que me raspaba los pulmones y que no tenía nada que hacer en una casa que siempre olía a cera de abejas y rosas antiguas. Me detuve en el penúltimo peldaño, con la mano aferrada al poste de la escalera, y volví a inhalar. Mi nariz no me miente. 40 años manteniendo esta hacienda, conociendo cada crujido, cada corriente de aire y cada olor estacional de la hacienda Los Mendoza, me permitieron saber de inmediato que lo que estaba respirando no era un derrame fortuito ni un accidente. Era una intención. El vestíbulo se extendía ante mí bajo el resplandor ámbar de los apliques del pasillo, y vi cómo la luz se reflejaba en algo sobre la alfombra persa, una cinta fina y translúcida de líquido, casi hermosa por la forma en que brillaba, como un río lento buscando su cauce a través de la lana. Corría desde la base del aparador antiguo, pasaba por el armario de los abrigos y desaparecía al doblar la esquina hacia la sala de estar. Alguien había sido generoso con la lata. La cerilla, cuando llegó, vino de algún lugar que no alcanzaba a ver. La cinta de líquido se encendió con un sonido similar a un jadeo, un golpe seco y percusivo que sentí en el esternón antes de escucharlo, y entonces llegó la muralla naranja. No fue gradual. Fue una pared. El calor me golpeó el rostro como la palma de una mano abierta, lo suficientemente intenso como para chamuscar los cabellos sueltos de mis sienes. Sentí el olor acre e inconfundible de la queratina quemada. No grité. Nunca he sido una mujer de gritos. El impacto fue tan absoluto que no dejó espacio para el sonido, ocupó el mismo lugar donde habría vivido la voz y simplemente la expulsó. Me quedé allí 3 segundos exactos, lo sé porque los conté más tarde, de esa forma en que el trauma te enseña a reconstruir el tiempo, observando cómo el papel tapiz de seda que la madre de mi esposo había traído desde Europa empezaba a rizarse y a ennegrecerse en los bordes. 40 años de mañanas frente a ese aparador. 40 años del olor a caoba vieja, flores frescas y lo que sea que el servicio hubiera dejado cocinando en la estufa. El legado de los Mendoza no eran los muebles ni el papel tapiz. Pero verlos desaparecer era como ver arder el índice de un libro mientras los capítulos terribles permanecían intactos. Apreté los labios y me di la vuelta hacia las escaleras. El despacho está justo encima del vestíbulo. Lo sabía. He vivido en esta casa durante 40 años y sé dónde está cada habitación en relación con las demás, del mismo modo que conozco los huesos bajo mi propia piel. Por eso, cuando escuché los pasos, cuando registré el golpe pesado y rítmico de las suelas de cuero sobre el viejo pino, mi primer impulso fue gritar su nombre. Pero no lo hice. Porque esos no eran los pasos de un hombre que hubiera olido el humo y viniera corriendo. No eran frenéticos. No era el andar torpe y apresurado de alguien que se mueve hacia una crisis. Eran medidos. Deliberados. Era la cadencia particular de un hombre corpulento moviéndose por una habitación que está inspeccionando. La forma en que revisas un cuarto cuando quieres confirmar que algo ha sucedido tal como planeaste que sucediera. Los pasos de Bruno. Los conozco como conozco los latidos de mi propio corazón. No me estaba llamando. No estaba gritando mi nombre por las escaleras. ¿No hubo un madre? No hubo pánico. Solo ese circuito lento y pesado por el suelo del despacho, hacia la ventana, de vuelta al centro, pausa. Hacia la ventana otra vez.
Casi podía verlo a través del techo, con su rostro enrojecido brillando por el sudor, con esos ojos oscuros e inquietos siguiendo el progreso del incendio de la misma forma en que un hombre sigue el precio de una acción en la bolsa, esperando a que alcance el número que necesita. Estaba supervisando su obra. Mi pecho no se apretó de dolor. No hubo un momento de negación materna, ni una voz interior insistiendo en que debía haber alguna explicación. Tengo 68 años y he hecho un estudio del autoengaño, empezando por el mío propio, y reconocí con la fría claridad de una mujer que finalmente ha dejado de mentirse a sí misma exactamente lo que estaba escuchando. Mi hijo había vertido gasolina en los suelos de mi casa, había encendido una cerilla y había subido las escaleras para observar la propagación desde arriba. No iba a bajar a sacarme de aquí. Se iba a quedar allí, con sus zapatos hechos a medida sobre el suelo del despacho de su padre, hasta que el techo cediera. $4 millones. Ese era mi peso. El humo empezaba a acumularse a lo largo del techo del vestíbulo, una deriva gris y baja que se movía como el clima. Me dirigí hacia la cocina. Tengo una cadera de titanio. La derecha. Me la pusieron hace 4 años tras una caída en el jardín, una caída estúpida y ordinaria, de esas que no deberían definir a una persona pero que, cada vez más, definen la mía. El cirujano fue amable y competente, y me dijo que el implante me sobreviviría, lo cual me pareció tranquilizador y vagamente insultante a la vez. Lo que no mencionó, porque no hay forma educada de hacerlo, es que el titanio no se calienta como lo hace el hueso. En las mañanas frías, en las noches cuando la presión barométrica baja, la articulación hace notar su presencia con una sensación de molienda que sube por mi pelvis hasta la base de la columna. Una queja metálica que ninguna cantidad de ibuprofeno logra silenciar del todo. El pánico, descubrí esa noche, es un tipo de frío. Y el frío empeora la cadera. Atravesé la cocina tan rápido como pude, lo cual no era mucho. Cada paso requería una recalibración, desplazar el peso, afianzar el armazón, balancear la pierna, una secuencia mecánica que, en circunstancias normales, realizo con algo cercano a la dignidad. Bajo estas circunstancias, con el humo espesándose detrás de mí y la luz naranja pulsando bajo la rendija de la puerta de la sala, la dignidad era un lujo que dejé de lado. Me agarré al marco de la puerta con ambas manos y balanceé mi peso a través de él como si fuera una verja. El dolor que me recorrió el costado derecho fue blanco y preciso, respiré a través de él, exhalando por la nariz, tal como me enseñó el fisioterapeuta. El rincón del desayuno ya estaba gris por la neblina. Los frascos de conservas en los estantes abiertos, duraznos en almíbar, pepinillos, cosas que había preparado en el otoño como mi madre me enseñó, empezaban a brillar con un tono naranja por la luz reflejada del pasillo. No los miré. Miré al suelo. La alfombra cerca de la puerta de la despensa. Lana trenzada sencilla, un poco gastada en el centro. Debajo de ella, si la madera no se había hinchado demasiado por la humedad de este verano, había un anillo de hierro empotrado en una trampilla que el padre de mi esposo había instalado durante una época, en la que creía muchas cosas sobre la Guerra Fría que nunca llegaron a pasar. Mis dedos encontraron el anillo al segundo intento. La trampilla era más pesada de lo que recordaba, o yo estaba más débil, o ambas cosas. La madera había adoptado esa terquedad particular de algo que ha estado cerrado mucho tiempo y ha decidido, por principio, permanecer así. Agarré el anillo con ambas manos y tiré. Por un momento terrible no pasó nada, solo resistencia, solo el chirrido de un borde deformado arrastrándose contra su marco. Arriba, la puerta de la sala de estar crujió debido a que la diferencia de presión del incendio empezaba a actuar sobre los sellos de la casa. Las bisagras finalmente cedieron con un sonido parecido a algo desgarrándose. No bajé gateando. Quiero ser precisa en esto. No descendí con ninguna gracia ni control. El humo había bajado por debajo del nivel de mis ojos, yo estaba agachada y mi cadera enviaba señales que decidí ignorar. Lo que hice en realidad fue sujetar el borde de la trampilla con ambas manos,
bajar mi pierna buena hacia la oscuridad, sentir como mi pie tocaba el primer travesaño de madera de la vieja escalera y soltarme. Me deslicé. El borde de la trampilla me raspó la parte posterior de la pantorrilla derecha. Mi pierna buena flaqueó en el escalón. Mi cadera mala, la de titanio, la que no perdona los descuidos, absorbió el impacto del suelo de tierra con una conmoción que sacudió todo mi cuerpo y me nubló la vista durante 2 segundos completos. Quedé a 4 patas en la oscuridad, oliendo a moho, a tierra vieja y a algo vagamente metálico, jadeando por un aire que era escaso pero limpio. Arriba, escuché como la lengua de fuego lamía las baldosas de la cocina. El sonido que hacía era casi suave. Alcé el brazo y cerré la trampilla. El pestillo encajó con un pequeño y limpio clic. Todavía estaba de rodillas, recuperando el aliento, cuando lo escuché. Es un sonido que nunca olvidaré. Conozco el mobiliario de esta casa como conozco mi propio rostro, íntimamente, específicamente, en esa oscuridad particular que da la familiaridad. El tocador de caoba que había estado en el pasillo de arriba durante 30 años tenía patas de garra, esas cosas victorianas ornamentadas que se clavaban en los suelos de madera blanda y dejaban marcas que el servicio de limpieza nunca podía lijar del todo. Solía quejarme de esas marcas. Les decía a las visitas que era la casa asentándose, porque era menos vergonzoso que admitir que nunca habíamos encontrado el tiempo para ponerles fieltros a las patas. Conocía el sonido exacto que hacían esas patas sobre el suelo de pino. El chirrido empezó en un extremo del pasillo, el lado de los dormitorios, y se movió hacia la cocina. No fue un movimiento rápido. Fue el arrastre esforzado y jadeante de un mueble muy grande y pesado siendo movido por una persona que se estaba esforzando al máximo. Escuché su respiración a través de las tablas del suelo, entrecortada y decidida. Escuché cómo las patas de garra del tocador se enganchaban y saltaban sobre una junta de la madera, la misma junta en la que siempre se enganchaban, la que estaba a 1 metro del umbral de la cocina. Y entonces el peso se asentó sobre la trampilla con un sonido que viajó a través de la madera, penetró en el suelo de tierra y subió por mis palmas. Era el sonido de la finalidad. Una puerta cerrándose sobre una bóveda. Me senté sobre mis talones en la oscuridad y comprendí que mi hijo no había dejado nada al azar. Arriba, la casa ardía ahora con furia. No era el fuego tentativo y exploratorio de los primeros minutos, este era un incendio asentado, comprometido, el tipo de fuego que ha encontrado su fuente de combustible y ha tomado una decisión. El techo del sótano era un mosaico de tablas viejas y reemplazos de madera contrachapada más nuevos. A través de las grietas, por las finas costuras negras entre los tablones, la luz naranja iba y venía en pulsaciones, como un latido mecánico. El rugido se escuchaba amortiguado aquí abajo. Eso era lo peor, no el sonido en sí, sino la forma en que la tierra y la madera lo filtraban hasta convertirlo en algo casi abstracto, un trueno bajo y constante que podía sentir en mis molares pero que no lograba descomponer en elementos individuales, sin crepitar, sin gemidos específicos. Solo esa exhalación masiva y sostenida de una casa consumiéndose a sí misma. Presioné mi mejilla contra el suelo de tierra. Había una fina capa de aire respirable aquí abajo, un par de centímetros quizás, cerca del suelo. Había leído sobre esto una vez, hace años, en un manual de primeros auxilios que compré cuando Bruno era lo bastante joven como para meterse en accidentes graves. El humo sube. La reserva de oxígeno al nivel del suelo dura más de lo que la gente espera. Lo guardé en mi memoria como el tipo de cosas que aprendes y esperas no tener que usar nunca. Respiré lentamente por la nariz. Inhalar. Exhalar. Conté mis respiraciones como quien cuenta las puntadas en un bordado difícil, una tarea a la vez, sin mirar el conjunto. Las cajas que me rodeaban contenían la arqueología de una vida. Adornos navideños en cajas de cartón descoloridas, una mecedora rota, pilas de archivos de la hacienda en contenedores de plástico. El olor del lugar era a moho y papel viejo y ahora, entrelazándose con ellos, la primera sugerencia sutil de carbón.
Tenía 68 años, estaba tirada en la tierra bajo una casa en llamas, y ya estaba pensando en lo que vendría después. Mi mano derecha buscó la cicatriz quirúrgica antes de que mi mente la dirigiera allí, ese gesto inconsciente y reflejo que hago cuando el estrés supera cierto umbral, de la misma forma en que algunas mujeres tocan un crucifijo o su anillo de bodas. Froté mi pulgar a lo largo del borde elevado del tejido cicatricial de mi cadera, esa línea nítida de 15 centímetros que el cirujano describió una vez con evidente orgullo como mínima. Y fue entonces cuando llegó. No fue un miedo, fue algo más frío que el miedo. Una pieza de información ensamblándose a partir de partes que ya poseía. Bruno había traspapelado mi prótesis de repuesto hacía 6 meses. La pieza de titanio de reserva de mi cirugía original, la que el hospital me recomendó guardar en caso de complicaciones que requirieran un segundo procedimiento. Se había ofrecido a guardármela, la pondré en un lugar seguro, mamá, no tienes que preocuparte por eso. Y yo lo dejé, porque en ese punto todavía estaba empeñada en el proyecto de confiar en mi hijo. Lo había achacado a su desorden general. Su tendencia a perder cosas, romper cosas, descuidar cosas. El descuido de un hombre que nunca ha tenido que llevar la cuenta de lo que le pertenece porque todo siempre ha sido reemplazado. Pero una prótesis de cadera de titanio no se quema. No se derrite a las temperaturas que alcanza el incendio de una casa. Sobrevive. Y si los investigadores, tamizando entre las ruinas de la hacienda Los Mendoza, encontraban un implante de titanio de grado quirúrgico entre los escombros del dormitorio principal, no buscarían un cuerpo. Tendrían su confirmación. Una mujer con una cadera de titanio, fallecida, consumida en el incendio. La identificación tardaría días, quizás una semana. Lo suficiente. Lo suficiente para presentar las reclamaciones al seguro, para presionar a los fideicomisarios, para que la maquinaria legal de la presunción de muerte comenzara su molienda lenta y costosa. No solo quería que la casa ardiera. Había diseñado mi borrado total hasta el último tornillo. Me quedé inmóvil en la oscuridad durante un largo momento y sentí que algo cambiaba dentro de mí, no era pánico, ni siquiera rabia, todavía no. Era algo más fundamental. El último filamento de racionalización materna, el que había sobrevivido a cada rescate financiero, a cada mentira y a cada humillación de la última década, simplemente se partió. Silenciosamente. De la forma en que se parte un hilo cuando ha estado bajo tensión durante demasiado tiempo. Mi mano, moviéndose en la penumbra, encontró algo de plástico. Estaba tanteando hacia uno de los contenedores de archivos, pensando vagamente que algo en esos viejos registros podría ser útil, y mis dedos se cerraron en cambio sobre algo más pequeño y cuadrado, una asa desgastada y suave por los años de uso. Lo atraje hacia mí y lo levanté bajo la tenue luz naranja que se filtraba por las tablas del suelo. El monitor de bebés era de un plástico amarillo pálido, del color de la crema vieja, con un dial de canales, una perilla de volumen y una pequeña rejilla sobre el altavoz. Lo había comprado en 1983, antes de que Bruno naciera, en un estado de ansiedad materna tan agudo que también compré un segundo monitor de repuesto, un tercer tipo de luz nocturna y 2 marcas diferentes de detectores de monóxido de carbono. La mujer de la tienda de artículos para bebés me palmeó la mano y me dijo que las madres primerizas siempre entraban con esa cara y que para el segundo hijo acabaría dejando el monitor en el coche. No hubo un segundo hijo. Le di vueltas en las manos. La unidad receptora, la unidad de los padres, la que transmitía, había vivido en mi mesa de noche durante los 2 primeros años de vida de Bruno, y yo me quedaba despierta escuchando el uf-uf de su aliento de bebé en el cuarto de juegos, aterrorizada por el silencio que pudiera surgir entre un suspiro y el siguiente. Amaba ese sonido. Lo necesitaba. La pequeña y regular prueba de que algo que yo había creado seguía vivo, y seguiría vivo mientras yo siguiera escuchando. El monitor que sostenía ahora era la unidad del cuarto del niño. El transmisor. Y su receptor, si recordaba correctamente, y recuerdo correctamente,
Mi memoria para el inventario doméstico siempre ha sido precisa. Estaba enchufado en una toma de corriente de la casa de invitados. A 50 metros cruzando el jardín sur, donde había visto las luces encendidas cuando bajé las escaleras. ¿Dónde estaba Bruno? Miré la perilla del volumen durante un largo momento. Giré el dial. El LED rojo se encendió como una pequeña y terca brasa, débil pero constante, y lo observé por un segundo de esa forma en que miras algo que no estás segura de creer, esperando a que se apagara, esperando a que la batería se declarara muerta tras 40 años de almacenamiento. No se apagó. El altavoz emitió una ráfaga de estática que sonó extraordinariamente fuerte en el silencio del sótano. Busqué rápidamente el volumen y lo bajé hasta que quedó en un murmullo. La estática se mantuvo durante unos 10 segundos. Entonces la señal encontró su ancla. El receptor de la casa de invitados, aún enchufado a la pared, seguía transmitiendo fielmente cualquier sonido que ocupara su espacio. La estática se suavizó como el agua tras la caída de una piedra y a través del altavoz llegó el mundo de allá afuera, a 50 metros de distancia, con una intimidad que resultaba casi obscena. Una puerta corredera de cristal, el susurro metálico particular de su riel. Hielo contra cristal, el tintineo cristalino y específico de un vaso con hielos. Y luego, una voz. No había escuchado la voz de Bruno desde que me besó en la mejilla en el vestíbulo 3 horas antes y me dijo que estaría en la casa de invitados si necesitaba algo y que él cerraría la casa principal más tarde. No sospeché nada. Le había creído. Incluso entonces, incluso al final, le había creído. La voz que salía del monitor no era la de un hombre cuya madre acababa de morir. No había pesadez en ella. Ni aliento contenido, ni una cuidadosa modulación de dolor. Era fácil y suelta, la voz de un hombre que se ha quitado un peso de encima y siente, al hacerlo, una especie de plenitud. Presioné el altavoz contra mi oreja. Había una caja con registros de la hacienda a mi lado, y debajo de ella, medio enterrada entre un enredo de viejas extensiones eléctricas y un par de guantes de jardinería, distinguí la forma plana y rectangular de una grabadora de casetes. Una Sony, de color gris acorazado, de esas que los periodistas solían llevar en los 80. Yo la había usado para dictar notas durante las reuniones de la Junta de la Propiedad antes de que las computadoras personales volvieran obsoletas esas cosas. La había bajado aquí con otros artefactos profesionales de toda una vida y nunca volví a pensar en ella. Encontré la toma de salida en el panel lateral del monitor de bebés al tacto. Encontré la toma de entrada en la grabadora. El cable que los conectaba era un cable auxiliar corto y estándar, de esos que solían conectar todo con todo antes de que lo inalámbrico hiciera que los cables parecieran una reliquia. Estaba enrollado en el fondo de la caja de registros, todavía en su empaque original, envuelto en una liga elástica que se había secado hasta volverse quebradiza, pero que resistía. Mis dedos temblaban. Quiero ser honesta sobre eso. Mis manos no estaban firmes. La cadera era un fuego constante y de baja intensidad que recorría todo mi costado derecho. El aire en el sótano se estaba volviendo escaso y el techo sobre mí empezaba a emitir pequeños estallidos, intermitentes a medida que las tablas del suelo se expandían por el calor. Mis dedos temblaban. Pero logré hacer la conexión. Presioné récord. A través del altavoz, que ahora alimentaba directamente la cinta, la voz de Bruno entró limpia y sin ambigüedades. Estaba hablando con Ámbar. Conocía la voz de Ámbar por las 3 veces que la había visto en eventos a los que Bruno la había llevado. Su risa era un sonido agudo y brillante que me había parecido encantador antes de que comprendiera su procedencia. Se estaba riendo ahora, con ese mismo sonido agudo, y Bruno hablaba por encima de ella, dejándose llevar por la flotabilidad de su propio alivio. Dijo vieja pájara. Dijo finalmente hizo algo útil. Dijo accidente desafortunado, con el tono de un hombre que recita una frase que ya ha ensayado para una audiencia diferente. No lloré. También quiero ser honesta sobre eso.
No había nada dentro de mí que se sintiera como dolor, no hubo ardor en la parte posterior de los ojos, ni opresión en la garganta. Lo que sentí fue una cualidad de frío que reconocí como algo diferente a la tristeza, algo que se situaba más allá en la escala, hacia la claridad. Presioné mi pulgar contra el botón de grabación para confirmar que la toma se mantenía y observé cómo giraban los carretes bajo la tenue luz naranja. Él seguía hablando cuando escuché que la primera sección del suelo de arriba cedía. La adrenalina, cuando finalmente terminó su trabajo, dejó atrás algo que solo puedo describir como el despeje de un sistema tormentoso. El pánico se había ido, quemado, metabolizado, canjeado por otra cosa. Era consciente de mi cadera de la misma forma en que eres consciente de una pieza de maquinaria confiable que está funcionando más allá de su intervalo de servicio, funcionaba, seguiría funcionando, y en algún momento se detendría. No había ningún pensamiento productivo que tener sobre ese tema en este momento. Me senté en una caja de jardinería oxidada con la grabadora en mi regazo y el monitor de bebés apoyado contra un frasco de duraznos en almíbar y observé los carretes girar. El techo gemía. La luz naranja pulsaba. El aire era más delgado de lo que había sido 20 minutos antes y yo respiraba lenta, cuidadosamente, con la conservación deliberada de una mujer que ha decidido seguir viva para un propósito específico. Arriba, en la casa de invitados intacta, al otro lado del jardín, a través de los 50 metros de césped que separaban la vida que yo había construido del hombre que la estaba desmantelando, Bruno seguía hablando. Había pasado del accidente a los fondos del fideicomiso. Estaba hablando de plazos. Estaba hablando del servicio fúnebre. Estaba hablando de una parroquia a la que yo había asistido durante 30 años, un edificio de cuyos cerrojos yo todavía poseía las llaves, y para cuyo sistema de megafonía yo misma había ayudado a recaudar fondos. Apreté los labios. Esa contracción tensa y familiar que mi fisioterapeuta confunde con una respuesta al dolor y que es, de hecho, lo más parecido a una sonrisa que puedo ofrecer. Él creía que estaba celebrando el final. Había, en su forma característica, calculado mal lo que requieren los finales. El goteo comenzó alrededor de la medianoche, creo, aunque no tenía forma de estar segura de la hora. El rugido del incendio había sido tan absorbente durante tanto tiempo que su ausencia se sentía estructural, como si el silencio mismo fuera una viga de carga. Lo que lo reemplazó fue esto, un goteo rítmico y pesado desde las tablas carbonizadas del techo, el sonido del agua abriéndose paso a través de capas de escombros. El departamento de bomberos, o una tubería reventada rindiéndose al calor, había enviado su emisario frío a través de las ruinas. Las primeras gotas aterrizaron en la tierra cerca de mi mano izquierda, y observé cómo se formaba y extendía un pequeño círculo oscuro, oscureciendo el suelo de la misma forma en que el dolor oscurece un rostro. El sótano ya estaba frío antes. Ahora era algo más que frío, una humedad filtrante que subía desde la tierra y se movía a través de mi ropa con la paciencia de algo que ha estado esperando. Envolví mi pecho con mis brazos y sentí mis propias costillas bajo mis dedos. Los escalofríos que comenzaron en mis hombros bajaron por mi columna en olas lentas y deliberadas. El techo sobre mí gemía bajo el peso de lo que fuera que el fuego hubiera dejado atrás. Vigas colapsadas, el tocador, los escombros acumulados de una casa ardiente asentándose sobre sus propias ruinas. Escuchaba cada gemido como se escucha a un edificio en una tormenta, evaluando, calculando, decidiendo si ese sonido en particular era el preludio de algo peor o simplemente la estructura expresando su incomodidad mientras seguía resistiendo. Resistió. Estaba sepultada en el vientre de mi propia vida. Rodeada por la arqueología de 40 años, las cajas de finanzas, los adornos navideños, los muebles rotos que habían sido demasiado buenos para tirarlos y demasiado dañados para usarlos, temblando con la ropa húmeda sobre una caja oxidada, oliendo a carbón mojado, a seda quemada y al frío mineral de la tierra removida. El goteo continuaba su pequeña e indiferente percusión. Pensé, he sobrevivido a la primera parte.
pensé, sobrevivir no es lo mismo que vivir, todavía no, pero es el requisito previo necesario. Me froté la cadera derecha con la palma de la mano y esperé. La señal del monitor de bebés no se había degradado. A medias esperaba que lo hiciera el fuego, el agua, los cambios estructurales en la casa de arriba, alguna interferencia que no pudiera anticipar. Pero el LED rojo se mantuvo firme cuando giré suavemente el dial del volumen hacia arriba, y la estática se resolvió de nuevo en los sonidos ambientales de la casa de invitados con una intimidad que aún me sorprendía. 50 metros. No era nada. Era la distancia entre una vida y la operación que se estaba llevando a cabo para borrarla. Me encorvé sobre el dispositivo, con mis dedos ajustando el dial de plástico en pequeños incrementos, sintonizando la señal de la misma forma en que buscas una estación de radio que está casi, pero no del todo, a tu alcance. La estática siseaba, un sonido seco y sibilante, una serpiente enroscándose alrededor de la señal, y luego se aclaró de golpe. La casa de invitados se reveló, el zumbido bajo del refrigerador, el clic y el flujo del aire acondicionado encendiéndose, los sonidos domésticos de un espacio que había sido preparado para una estancia prolongada. Alguien había planeado estar cómodo aquí esta noche. El tintineo de cristal contra mármol llegó con una claridad cristalina, una licorera más pesada que un vaso, depositada sobre la encimera de la cocina con el peso particular del cristal fino encontrándose con la piedra. Cerré los ojos y estuve, breve y horriblemente, en esa cocina. Yo la había diseñado. Yo había elegido el mármol. Había estado en esa encimera 100 veces preparando café para parientes, para socios de negocios, para el desfile de personas que pasaban por la hacienda Los Mendoza, admiraban sus superficies y luego se iban a casa. Cordón umbilical fue la frase que llegó a mi mente. Retorcida, perversa y precisamente exacta. El dispositivo que había usado para monitorear el aliento de un bebé era ahora el único hilo que me conectaba con el mundo que todavía, técnicamente, ocupaba. Presioné mi palma plana contra la carcasa de plástico, sentí la tenue vibración del sonido transmitido y pensé, esto es suficiente. Por ahora, esto es suficiente. ¿Está hecho, Bruno? La voz de la mujer llegó como una hoja de afeitar cortando fieltro, aguda, comprimida, el tono particular de una persona que mantiene sus nervios a raya con un esfuerzo ensayado. ¿De verdad se terminó? Ámbar. La había visto 3 veces. 2 veces en eventos a los que Bruno la había llevado, una vez en el asiento del pasajero de su camioneta de lujo un martes por la mañana cuando él me había dicho que tenía una reunión con contratistas. Tenía ese tipo de apariencia que se registra como un tipo antes de registrarse como una persona. El cabello teñido, las gafas de sol enormes que cubrían el tercio superior de su rostro, la forma en que se acomodaba en los espacios como si siempre estuviera haciendo una audición. Se había reído de mis bromas en el primer evento. Me había parecido encantadora. Le había dicho a Bruno, en privado, que parecía una buena influencia. Sus tacones sobre la madera de la casa de invitados eran un clic-clac agudo y agresivo. El sonido de una mujer en movimiento, una mujer que ha estado quieta demasiado tiempo y que ahora se mueve por un espacio como si lo reclamara. La imaginé en la ventana que daba al jardín sur, mirando la mancha oscura y humeante de la casa principal, y la imagen que se ensambló tras mis ojos cerrados no fue la de una mujer horrorizada. Fue la de una mujer calculando. ¿Metros cuadrados?, pensé. Está calculando los metros cuadrados. Era más joven de lo que había registrado en los pocos minutos de actuación social que habíamos compartido. Bajo el barniz social, su voz tenía la impaciencia de alguien a quien se le ha prometido un cronograma y no le interesan los retrasos. Ella había estado esperando esto. Estaba claro en la tensión de la pregunta. ¿De verdad se terminó? ¿No está a salvo? ¿No estás bien? La pregunta de una mujer cuya preocupación empieza y termina en el límite de su propio futuro. Tenía 68 años y estaba escuchando mi propio elogio fúnebre de boca de una mujer en tacones que
Nunca había tenido una conversación conmigo de más de 10 minutos. Presioné récord. Por la Hacienda Los Mendoza. La voz de Bruno llenó el altavoz con el tipo de volumen que sugiere a un hombre que ha aprendido a actuar para la galería. Tenía la presencia vocal de su padre. Ese barítono profundo y proyectado que podía llenar una iglesia sin esfuerzo, aunque nunca la había usado para nada que su padre hubiera reconocido como digno. Escuché el líquido verterse, el borboteo pesado y pausado de un bourbon caro encontrando su nivel en el cristal, y luego el brindis de 2 vasos chocando. Y por la querida difunta, una pausa para darle peso teatral. Que encuentre la paz que nunca me dio a mí. La risa que siguió no fue la risa que recordaba de su infancia, el sonido genuino y sin defensas de un niño que encontraba el mundo divertido de la forma fácil en que lo hacen los niños. Esto era algo que había crecido sobre esa risa como un callo, algo húmedo y dentado. Un sonido producido por un hombre que ha contado un chiste que considera muy inteligente y quiere que todos lo sepan. Hizo que se me erizaran los vellos de los antebrazos. Nunca me dio paz. Le di vueltas a la frase cuidadosamente, como se examina el fragmento de algo roto para entender qué era antes. Le había dado 40 años de paz. Le había dado cada ventaja que una madre puede fabricar: educación, capital, la historia de cobertura cuando era necesaria, los cheques que llegaban en silencio y sin condiciones, el silencio que mantuve cuando el silencio no era merecido. Lo que no le había dado era permiso para fracasar públicamente, y aparentemente esa era la paz a la que se refería. La libertad frente a las consecuencias. Lo que yo no había estado dispuesta a proveer. No estaba de duelo. No había temblor bajo la actuación, ni rastro de ambivalencia o arrepentimiento. Se había deshecho de la deuda, de todo el peso acumulado de la obligación Mendoza tal como él la experimentaba, y lo que quedaba era una expansión, un aflojamiento de algo que había estado demasiado apretado por demasiado tiempo. Sonaba «Dios me perdone, feliz». Miré los carretes de la grabadora de casetes girando bajo la tenue luz naranja. Construyendo una biblioteca, pensé. Cada palabra es un clavo. Lo de la cadera fue la jugada maestra. Me incliné hacia adelante involuntariamente, cerrando la distancia entre mi oreja y el altavoz un par de centímetros, como si eso fuera a agudizar la señal ya de por sí clara. La voz de Bruno había bajado al registro que usaba para las cosas de las que estaba orgulloso. Un murmullo conspirador. El tono de un hombre que quiere crédito por algo astuto pero que también quiere que el secreto quede entre los dos. Había escuchado ese tono cuando me describía arreglos de negocios que me habían parecido preocupantes. Lo había escuchado cuando explicaba por qué ciertas discrepancias en las cuentas de la Hacienda eran en realidad ventajas si se entendía la estructura correctamente. La puse justo debajo de la viga del vestíbulo, una pequeña pausa. Cuando el forense tamice el carbón, encontrará una articulación de titanio con número de serie. Caso cerrado. Incendio accidental, una víctima identificada, cheque emitido. El orgullo en su voz era un orgullo específico, arquitectónico, el orgullo de un hombre que cree haber resuelto un problema de ingeniería de forma elegante. Había usado mi historial médico como un falsificador usa el documento auténtico que está copiando, no como algo con valor inherente, sino como materia prima para la fabricación. El número de serie del implante estaba vinculado a mis registros quirúrgicos. Los registros estaban vinculados a mi identidad. Mi identidad estaba vinculada a la Hacienda, a los fideicomisos, a las pólizas de seguro, al peso legal acumulado de 68 años de existencia. Había tomado el hardware de mi supervivencia y lo había convertido en el instrumento de mi muerte legal. Había convertido mi cojera en una firma en un acta de defunción. Froté la cicatriz de mi cadera con el pulgar y sentí que descendía una calma que reconocí, con cierta sorpresa, como puramente funcional. No era la calma de la aceptación. Era la calma de una persona que ha identificado la forma del problema y ahora está lista para trabajar. A los ojos de la ley, yo ya no existía.
Ese pensamiento había estado rondando el perímetro de mi mente desde que hice la conexión sobre la prótesis, pero lo había mantenido a raya con el negocio necesario de la supervivencia: encontrar aire, encontrar la grabadora, encontrar la señal. Ahora, en la quietud refrescante del sótano, con la evidencia de mi borrado sonando claramente a través de un monitor de bebés de 40 años, dejé que el pensamiento se asentara. Leonor Mendoza. Fallecida. Le sobrevive un hijo. Me toqué el rostro con ambas manos. El hollín se estaba secando en mi piel, endureciendo las líneas alrededor de mi boca y mis ojos, y debajo de él podía sentir el calor de la piel viva, el calor pequeño e involuntario de la sangre moviéndose por sus canales, de un cuerpo que no sabía que se suponía que estaba muerto. Presioné las yemas de mis dedos contra mis pómulos y mi mandíbula y la piel fina de mis sienes, mapeándome como un ciego lee un rostro, confirmando el inventario de mi propia existencia. Si salía de este sótano esta noche, saldría a un paisaje legal en el que no existía. Mis cuentas estarían congeladas ante la presunción de muerte, o lo estarían en cuestión de días, una vez que Bruno empezara a accionar la maquinaria que había construido. Mi identificación estaba vinculada a una mujer que había muerto en el incendio de una casa. Cada institución que guardaba un registro de mi vida necesitaría ser corregida individual y laboriosamente, y el proceso de esa corrección requeriría el tipo de documentación y procedimiento legal que tomaba meses, a veces más. Bruno había construido la jaula antes de encender el fuego. Había comprendido que matarme no era suficiente, lo que necesitaba era la infraestructura de mi no existencia, los sistemas y registros y presunciones que trabajarían a su favor mientras él guardaba luto públicamente y cobraba silenciosamente. No solo había intentado asesinarme. Había diseñado mi desaparición administrativa. El monstruo, pensé, es minucioso. Miré el LED rojo del monitor de bebés y pensé, yo también lo soy. El impulso llegó sin previo aviso, de la forma en que lo hacen las urgencias físicas, no construyéndose gradualmente, sino simplemente presente, plenamente formado, ocupando la cavidad torácica como si siempre hubiera estado allí y solo ahora lo hubiera notado. Quería gritar. No por desesperación, quiero ser precisa en esto. No era el aullido desamparado de una mujer en angustia. Lo que quería era la liberación física de ello, la declaración puramente animal de estoy aquí, lo que los seres humanos hacen cuando han estado contenidos demasiado tiempo en un espacio demasiado pequeño y la protesta del cuerpo se vuelve más fuerte que las instrucciones de la mente. El humo se estaba disipando, pero el aire seguía siendo viciado y frío, y el techo gemía, y mi cadera era un fuego sostenido y chirriante en todo mi costado derecho, y el sonido de la celebración de Bruno llegaba a través del altavoz con su claridad enloquecedora y aislada, y quise, con una ferocidad que me sorprendió, simplemente hacer ruido. Podía escuchar los primeros sonidos amortiguados de la llegada de las autoridades afuera, gritos distantes, el estrépito mecánico del equipo siendo descargado. Los bomberos. Si gritaba ahora, si mantenía el grito, me encontrarían. Y entonces escuché los pasos de Bruno reanudarse en el monitor. Deliberados. Moviéndose hacia la puerta. El pensamiento se resolvió con la fría finalidad de un cálculo que se completa. Él me escucharía antes que ellos. La casa de invitados estaba a 50 metros, los bomberos estaban en la calle y la matemática de la distancia no me favorecía. Él saldría de la casa de invitados en la oscuridad y tendría tiempo. Una pala. Un arma. La misma practicidad resuelta que había arrastrado un tocador de caoba sobre la trampilla de un sótano mientras una casa ardía a su alrededor. Me tragué el grito. Me supo a cobre y ceniza al bajar. Y elegí las sombras. Expulsé la cinta con dedos cuidadosos y deliberados. Existe un método en el trabajo de archivo que mi vida profesional convirtió en un hábito. La etiqueta va primero, antes de soltar el objeto, antes de arriesgarse a extraviarlo en el caos de un proyecto de clasificación o una auditoría patrimonial. No se puede confiar en la memoria para estas cosas.
Se confía en la palabra escrita y se escribe de inmediato y con letra legible. Encontré el marcador en la caja de suministros de oficina al tacto. La punta de fieltro estaba un poco seca, pero aún servía. Escribí con mi caligrafía habitual, inclinada, uniforme, la letra de una mujer que había sido corregida por su falta de orden por las monjas del colegio de Santa Catalina, y que nunca había olvidado la lección. Confesión 1. Tapé el marcador. Deslicé la cinta en un sobre de manila de la misma caja y lo coloqué con cuidado sobre los libros contables, donde el agua que se filtraba por las tablas no pudiera tocarlo. Cargué la segunda cinta con los mismos movimientos deliberados. Los carretes empezaron a girar. A través del altavoz, Bruno y Ámbar habían pasado de la logística inmediata de mi muerte a la logística a mediano plazo de mi herencia. Los escuché discutir los plazos del contacto en la aseguradora, la liberación esperada de la distribución del fideicomiso, el proceso sucesorio que avanzaría de forma acelerada dada la claridad de las pruebas. Él conocía el sistema. Había investigado. O, más probablemente, le había pagado a alguien para que lo hiciera por él y le estaba resumiendo los hallazgos a Ámbar con esa seguridad ligeramente imprecisa de un hombre que ha absorbido la experiencia de otro y la presenta como propia. Cada palabra era un clavo. Observé los carretes girar y pensé, estoy construyendo algo en esta oscuridad. Estoy construyendo el instrumento de su rendición de cuentas. Intenté ponerme de pie y mi pierna se negó. No fue dramático, no hubo un colapso repentino ni un fallo catastrófico de la articulación. Lo que hubo, en cambio, fue el descubrimiento lento y espantoso de que el frío, la humedad y las horas de inmovilidad habían logrado lo que una actividad sostenida podría haber evitado. La pieza de titanio se había asentado en su cavidad con la rigidez particular de una bisagra que ha quedado en una sola posición demasiado tiempo bajo el frío, y los músculos a su alrededor se habían tensado en una especie de solidaridad protectora que, desde mi perspectiva, resultaba profundamente inútil. Cada micromovimiento producía una sensación que solo puedo describir como geométrica. Ángulos de dolor agudos y específicos, como si la articulación fuera un trozo de vidrio roto rotando lentamente en arena mojada. Me volví a sentar en la caja y respiré por la nariz, contando 6 tiempos para inhalar y 6 para exhalar, tal como el fisioterapeuta me había enseñado para las mañanas malas. Pensé, esta es la mañana mala. Esta califica. La caja de madera etiquetada como Finanzas 1998 estaba a mi alcance. La arrastré hacia mí por el suelo de tierra con ambas manos, y el sonido que hizo, un raspado seco y deliberado de madera sobre tierra, fue el único ruido que me permití. La usé como un marco bajo, un andador rudimentario, empujándola delante de mí mientras me arrastraba sobre mis manos y la única pierna que estaba dispuesta a cooperar, moviéndome hacia la parte trasera del sótano, donde estaba el nicho. Recordaba el nicho, un espacio estrecho detrás de los libros contables apilados, excavado originalmente cuando mi suegro instaló un drenaje secundario que nunca se terminó. Seco, porque estaba ligeramente elevado sobre el nivel del suelo del sótano. Estrecho, pero seco. Llegué allí en aproximadamente 12 minutos, según mis cálculos. Cada raspado de la caja sobre la tierra se sentía muy fuerte y me movía con largas pausas entre movimientos, esperando confirmar que el sonido de arriba no había cambiado, que Bruno no se hubiera puesto alerta, que los profesionales afuera no se hubieran acercado lo suficiente como para oír. El nicho me aceptó como el cuerpo acepta el sueño cuando finalmente se le permite dormir. El libro contable que saqué de la pila más cercana estaba encuadernado en cuero, marrón oscuro, con el lomo grabado en un dorado que se había vuelto opaco. 1994 a 1996, cuentas de la propiedad. Lo puse a un lado. El siguiente hacia abajo fue el que buscaba. 2013 a 2014, el año en que Arturo murió. Lo coloqué bajo mi cabeza. El cuero estaba frío contra mi mejilla y olía a papel viejo y a ese aroma particular a polvo seco de los registros financieros. El olor, siempre había pensado, de la responsabilidad, de números asentados en columnas que deben cuadrar.
Arturo había llevado libros meticulosos. Lo que sea que yo hubiera descubierto sobre mi esposo en los años posteriores a su muerte, esa acumulación lenta de pequeñas inconsistencias que surgían y que yo había decidido no examinar de cerca, él había sido un guardián cuidadoso del registro. Bruno se había sentado en el escritorio de su padre exactamente 3 meses después de la muerte de Arturo, antes de que comenzaran las discrepancias. Yací en el estrecho nicho con mi pierna mala estirada lo más que el espacio permitía, con la manta de mudanza cubriendo mis caderas, y pensé en lo que significa entender algo lentamente. La forma en que llega no como una revelación, sino como la legibilidad gradual de un documento que ha estado allí todo el tiempo, la letra finalmente clara, las cifras finalmente sumando ese número que esperabas que no sumaran. Hace 10 años. El año del libro contable. Cerré los ojos y no dormí, pero descansé en ese espacio donde el sueño habría estado. La primera sirena llegó desde el este, su lamento agudo cortando los sonidos amortiguados del sótano como una aguja a través de la tela. Luego una segunda. La coordinación particular de la respuesta oficial llegando para inspeccionar lo que quedaba de la hacienda Los Mendoza. No me moví. Escuché la autoridad apagada de voces masculinas, instrucciones cortas y funcionales, el vocabulario de la emergencia profesional indiferente y eficiente. El siseo del agua a alta presión reanudándose en algún lugar arriba, trabajando sobre las brasas que aún no se habían rendido del todo. El crujido y el desplazamiento de los escombros siendo evaluados, el sonido de hombres con linternas moviéndose por las ruinas de mi vida y viendo, en los restos carbonizados, la evidencia de una tragedia accidental. Observé el LED rojo del monitor de bebés pulsar en la oscuridad del nicho. Era constante. Paciente. La pequeña luz roja de una tecnología tan vieja que había sido diseñada sin obsolescencia programada, construida para seguir funcionando, bajo la premisa de que la persona que escuchaba necesitaba que siguiera así mientras el niño en la habitación de al lado necesitara vigilancia. Yo era una mujer muerta. Había sido extinguida formalmente por un hijo con un plan, una prótesis de titanio de repuesto y una casa de invitados a 50 metros de la cual emergería por la mañana con el rostro preparado para el duelo. Una mujer muerta no tiene citas que cumplir. Una mujer muerta no tiene la obligación de anunciarse ante los profesionales que se mueven entre las ruinas de su casa en la oscuridad. Una mujer muerta puede esperar al amanecer. Me envolví más fuerte con la manta de mudanza y sentí la lana áspera contra mis palmas, el roce de la fibra vieja, el olor a naftalina y a años, la textura física de algo que había sobrevivido a su propósito, que había sido almacenado y olvidado y que ahora, a falta de algo mejor, era exactamente lo que se necesitaba. El amanecer, pensé. Y luego la iglesia. Y luego San Judas Tadeo, donde tengo llaves que nunca fueron devueltas, y un sistema de megafonía que ayudé a comprar, y una congregación que ha conocido el apellido Mendoza durante 30 años y que está a punto de aprender lo que ese nombre ocultaba. La luz roja pulsaba. Respiré. Esperé. El estrépito llegó sin preámbulos, sin tensión acumulada, sin el aviso previo del crujido de las tablas, solo una explosión de sonido a través del pequeño altavoz del monitor que me hizo dar un respingo tan fuerte que golpeé mi hombro contra la pared del nicho. Cristales rompiéndose. El impacto denso y decisivo de algo pesado, una silla, por la resonancia, siendo volcada contra un suelo duro. Y bajo esos sonidos, antes de que llegara voz alguna, una cualidad de presencia que reconocí de la misma forma en que se reconoce un cambio de clima antes de poder nombrarlo. La densidad cargada y depredadora de hombres que han entrado en un espacio que pretenden poseer. ¿Dónde está, Bruno? La voz no era lo que esperaba. Había pasado suficientes años cerca de conflictos, disputas patrimoniales, acreedores, ese teatro bajo de hombres que se sienten con derecho a cobrar, como para conocer la diferencia entre la amenaza actuada y la real. Esta era la real. Era plana. Despojada de la volatilidad interpretativa que mi hijo usaba como herramienta de gestión,
despojada de cualquier registro social que pudiera sugerir que al interlocutor le importaba si Bruno lo encontraba razonable. Fría y directa como una factura presentada para pago inmediato. Estos no eran hombres que vinieran a negociar. Mi corazón golpeó mis costillas con una fuerza que sentí en mis molares. Presioné los botones de play y record simultáneamente, con ambos pulgares, y observé cómo los carretes iniciaban su rotación paciente. Contuve el aliento y escuché cómo la oscuridad que me había pasado 40 años fingiendo no ver, finalmente llegaba para cobrar lo que se le debía. Te lo dije. La casa ya no existe. La póliza está en trámite. La voz de Bruno había perdido cada capa de su actuación patricia. Lo que quedaba cuando se quitaba la superficie era esto, una voz fina, subiendo de tono. La voz de un hombre cuyo cuerpo ha hecho el cálculo del peligro antes de que su mente termine de argumentar en contra. Había escuchado ese registro una vez antes, cuando él tenía 11 años y había roto una ventana y escuchó el coche de su padre en la entrada. El mismo tono. La misma cualidad de una persona intentando hacerse muy pequeña muy rápido. Los intrusos no estaban interesados en su cronograma. Hablaban en números con la eficiencia plana de los contadores. Cientos de miles en intereses acumulados a corto plazo, usaban la palabra interés como un plomero usa la palabra fuga clínicamente, como un descriptor de una condición a la que se le ha permitido desarrollarse más allá del punto de un simple remedio. Los 4 millones de capital. Montos específicos ligados a acuerdos específicos. Fechas que Bruno aparentemente había pasado por alto con la confianza casual de un hombre que creía que siempre encontraría la forma de extender el plazo. Yací en el nicho y comprendí, con la completitud de un cuadro al que finalmente se le ha puesto la última pieza, toda la arquitectura de la desesperación de mi hijo. No había sido codicioso de la forma simple y banal que yo me había permitido creer, la forma en que podía enmarcarlo como fallas de carácter, crianza y el efecto corruptor de demasiado dinero disponible con facilidad. Se estaba ahogando. Había estado bajo el agua durante años, tomando el tipo de decisiones que toman los hombres que se ahogan. Frenéticas, a corto plazo, escalando, cada una creando las condiciones que requerían que la siguiente fuera peor. Había intentado alimentar a estos hombres con mi vida. Presioné mi palma plana contra la grabadora, sentí la tenue vibración de los carretes y pensé, cada palabra. El sonido que siguió fue lo suficientemente específico como para que nunca haya podido dejar de escucharlo en mi mente. Un impacto húmedo y carnoso. El sonido de un puño o un objeto encontrándose con tejido blando con fuerza comprometida. El sonido que no se parece en nada a lo que el cine ha entrenado a la gente a esperar, más pesado, más final y, de alguna manera, más ordinario que la versión dramatizada. El agudo suspiro de Bruno. La forma en que el aliento se rompió a la mitad y descendió a algo más bajo, algo que no tenía dignidad, el sonido que hace un hombre cuando el dolor sobrepasa el filtro social por completo y llega sin mediación. Por favor, dijo él. La palabra sonó húmeda. La cadera, encontraron la cadera, es seguro. Otro golpe. Lo escuché en la calidad alterada de su respiración después. Ese ritmo irregular y esforzado de alguien que gestiona el dolor en el umbral de la conciencia. Cerré los ojos. Quiero ser honesta, busqué el instinto materno y no lo encontré. Había esperado encontrarlo, algún reflejo vestigial, alguna memoria celular del bebé cuyo aliento había monitoreado a través de este mismo dispositivo. Pero la mujer que había escuchado ese aliento se había ido hacía años. Y lo que yacía en el nicho en su lugar era alguien que había sido cauterizada más allá de esa respuesta particular. Lo que sentí, en cambio, fue una validación fría y geométrica. La violencia era un lenguaje que él había elegido cuando decidió arrastrar un tocador sobre una trampilla, cuando eligió una pala y una lata de gasolina y una prótesis de repuesto escondida bajo la viga del vestíbulo. Él había seleccionado los términos del enfrentamiento. Estos hombres simplemente hablaban el mismo idioma. El espejo había llegado. Observé su reflejo a través de un monitor de bebés y grabé cada sonido. El servicio es el sábado.
Las palabras salieron en un torrente frenético y comprimido, de la forma en que habla una persona cuando ha decidido que la información es su último activo negociable. Los fideicomisarios no pueden retener los fondos una vez que el ataúd esté bajo tierra. Solo necesito que el acta de defunción se finalice en el memorial. 48 horas, solo denme 48 horas y tendrán el primer millón. Hubo un silencio de los intrusos que tuvo peso, el silencio de hombres haciendo un cálculo, evaluando el valor colateral de un plazo frente a la satisfacción inmediata de la fuerza continuada. Yací en el nicho y absorbí lo que acababa de escuchar. Estaba usando la iglesia. Estaba usando la parroquia de San Judas Tadeo, al padre Tomás, el ataúd cerrado y los rostros congregados de personas que me habían conocido durante 30 años como él. Instrumento final del fraude, el teatro público que satisfaría la maquinaria legal, activaría la distribución del fideicomiso y produciría la documentación que sus acreedores necesitaban para creer que el primer pago era real. Había construido toda la arquitectura de mi borrado y el servicio fúnebre era la piedra angular. El ataúd en la tierra era la firma del contrato. Estaba regateando con la herencia de un fantasma. Estaba prometiendo dinero que le pertenecía a una mujer que en ese momento yacía en un nicho de drenaje de 1 metro de ancho, escuchándolo prometerlo. Sentí algo que solo puedo describir como una especie de placer terrible y enfocado, no alegría. Nada tan cálido como la alegría, sino la satisfacción fría de un jugador de ajedrez que ha visto el tablero con claridad y entiende exactamente qué pieza mover y cuándo. El servicio era la oportunidad. Lo había sospechado. Ahora lo sabía con la certeza de su propia voz. Sábado al mediodía, Bruno. ¿O dejaremos de preguntar? La puerta se cerró de golpe con fuerza suficiente para viajar a través de la señal del monitor como un impacto percusivo. La puntuación física de hombres que han dejado clara su posición y consideran innecesaria cualquier otra conversación. El silencio que siguió no fue el silencio de una habitación vacía. Fue el silencio de un hombre a solas con esa calidad específica de miedo que llega después de que la amenaza sea ido y el cuerpo comienza su rendición de cuentas. Lo escuché respirar. Entrecortado, desigual, el ritmo esforzado de alguien que gestiona el dolor. Luego el sonido de él moviéndose por el suelo, no caminando, algo más bajo y esforzado, una cualidad de arrastre que sugería que estaba usando los muebles como apoyo. El tintineo y el vertido de una botella. Un vaso. La quietud larga y deliberada de un trago tomado lentamente. El reloj había comenzado a correr. Él lo sabía. Yo lo sabía. Él ya no dirigía esto. Los cobradores de deudas habían instalado su fecha límite sobre su cronograma de la misma forma en que un acreedor instala un embargo sobre una propiedad, y ahora cada decisión que él tomara se haría dentro de esos parámetros. Tenía 2 días. Sábado al mediodía. El ataúd bajo tierra, la transferencia bancaria iniciada y el primer millón entregado, o la conversación se reanudaría en el mismo registro en que había concluido. Un animal acorralado. He conocido animales acorralados, ganado, ocasionalmente, durante los años en que la hacienda mantuvo una granja activa, y lo que sucede con un animal acorralado es que se vuelve únicamente peligroso no porque tenga más opciones, sino porque tiene menos. La desesperación elimina los cálculos que normalmente producen moderación. Necesitaba haberme ido antes de que él viniera a revisar las ruinas. El pitido agresivo y rápido de un teléfono siendo marcado llegó a través del altavoz con el estacato particular de un hombre que ha decidido que la ira es una estrategia. Escúchame, Marcos, la voz había intentado una reconstitución de autoridad, el barítono había vuelto, intentando proyectar su control habitual, pero había un tambaleo debajo, una inestabilidad estructural que la actuación no podía cubrir del todo. Mi madre está muerta. La casa es un agujero en el suelo. Necesito la liquidez hoy mismo. Una pausa. La voz del fideicomisario era inaudible, demasiado distante del teléfono para llegar al monitor.
Pero podía leer las respuestas de Bruno de la forma en que se lee un lado de una carta. El conjunto de sus respuestas progresivamente comprimido, la forma en que cada réplica era más corta y seca que la anterior, la calidad de un hombre a quien le dicen algo que ya sabía y que esperaba que, de alguna manera, no fuera verdad hoy. Luego, el rugido. Y el teléfono encontrándose con la pared o el suelo o la encimera de mármol, en un impacto plástico y seco que sugería que no había sobrevivido a la presentación. El servicio fúnebre. Siempre termina volviendo al maldito servicio. Incluso los fideicomisarios, incluso la arquitectura legal que él había ayudado a diseñar, no liberarían los fondos sin el teatro de la despedida. El acta de defunción, el procedimiento formal, el registro público del servicio en San Judas Tadeo. La ley, en su implacable indiferencia procesal, se había convertido accidentalmente en mi aliada. Le estaba exigiendo que creara exactamente la circunstancia que yo necesitaba. Casi sonreí. Esa compresión tensa y rara de los labios que a veces pasa por una sonrisa en mi repertorio. La voz que surgió del monitor a continuación no era una que hubiera escuchado de él antes, o mejor dicho, era una voz que había escuchado muchas veces, pero oírla ahora, desde fuera y con el contexto de todo lo que había precedido, era como observar una pintura familiar bajo una luz distinta y ver, por primera vez, que era una falsificación. ¿Padre Tomás? Habla Bruno Mendoza. Sombrío. Cansado. Revestido con esa pesadez particular de un hijo que ha sufrido una pérdida demasiado grande para el lenguaje ordinario. Una humildad castiza tan precisamente calibrada que podía identificar cada elección deliberada en ella. El ligero rasgueo de la voz sugiriendo una emoción contenida, la pausa antes de decir mamá, que sugería que la palabra le costaba trabajo producirla. Lo había ensayado. O quizás no había necesitado ensayar, quizás la actuación simplemente estaba a su disposición, guardada, lista para ser desplegada en el momento apropiado de la misma forma en que se guarda un traje para las ocasiones que lo requieren. Tenemos que despedir a mamá. Lo antes posible. Es lo que ella hubiera querido, sin ostentaciones, solo la familia parroquial. Escuché la voz del padre Tomás esta vez, brevemente audible mientras Bruno se acercaba al teléfono, un murmullo bajo y cálido de condolencia, la respuesta pastoral al duelo para la que el sacerdote había sido entrenado y que Bruno estaba, en este momento, explotando con la precisión de un estafador experimentado trabajando a una víctima que nunca antes ha sido engañada. Solo la familia parroquial. Las personas que me habían visto presidir el consejo parroquial durante 8 años. Los que habían asistido a la recaudación de fondos para el sistema de sonido que yo misma ayudé a instalar. Las personas que guardaban, en conjunto, 30 años de conocimiento acumulado sobre quién era Leonor Mendoza, y que estaban a punto de presenciar el entierro de una caja vacía en mi nombre. Me quité la manta de mudanza de las piernas y empecé a pensar en el túnel de drenaje. El tintineo metálico llegó con la cualidad de una puerta cerrándose. Había estado repasando la logística en mi mente, el túnel, los tiempos, la distancia hasta San Judas Tadeo, las llaves que me quedé sin devolver cuando dejé el consejo, el panel de entrada del sistema de audio detrás de la sacristía, cuando el sonido llegó a través del monitor y reorganizó todo con la fría eficiencia de una fecha límite que se adelanta. El golpe de una pala sobre un suelo duro. El impacto pesado y seco de una bolsa al ser depositada, denso, granular, el sonido de la cal en un saco de papel. Y luego la voz de Bruno, pero sin actuar para nadie, ni siquiera para Ámbar. Solo él mismo. La voz murmurada y privada de un hombre revisando una lista de pendientes. Tengo que estar seguro. Una última inspección. Nada de cabos sueltos. Las palabras llegaron a mi cuerpo antes que a mi mente. Me estaba moviendo, o intentando moverme, antes de que la implicación total terminara de ensamblarse. Iba a volver a las ruinas. Iba a registrar las cenizas con la minuciosidad sistemática de un hombre que comprende que todo su futuro depende, de que no quede nada por encontrar. Tendría una linterna, una pala.
La cal y el enfoque metódico de alguien que ya ha cometido un acto violento y ha hecho las paces con cometer otro. Si levantaba ese tocador, si encontraba la trampilla aún cerrada desde dentro, los cobradores de deudas serían la menor de mis preocupaciones. Agarré la grabadora de casetes y me la metí en la cintura del pantalón, contra la piel, donde el calor corporal evitaría que el mecanismo se bloqueara por el frío. Busqué la palanca de hierro que había notado antes contra la pared trasera, medio enterrada bajo una caja volcada de herramientas de jardín. Yo no iba a ser un cabo suelto. Los planos arquitectónicos vivían en mi memoria con la especificidad de las cosas aprendidas por necesidad. Yo había supervisado la renovación de los cimientos de la hacienda durante un proyecto de mitigación de tormentas hacía 12 años y el sistema de drenaje victoriano, original de la casa, instalado por el abuelo de mi esposo, había sido documentado, mapeado e incorporado a los planos actualizados. Había leído esos planos como leo los estados financieros, por completo, reteniendo cada detalle. La pared trasera del sótano. La rejilla de hierro victoriano original empotrada en el ladrillo a nivel del suelo, sellada por 12 años de corrosión por el aire salino y ese tipo de descuido benigno que se acumula alrededor de la infraestructura que parece funcionar adecuadamente. El túnel más allá se extendía aproximadamente 40 metros con una ligera pendiente descendiente, siguiendo el contorno del canal de drenaje original, y emergía entre la vegetación de la marisma en la orilla del arroyo. A 3 calles de la propiedad, según las coordenadas de la encuesta que firmé en 2011. Me arrastré hacia la pared trasera por la ruta que ya había despejado antes. Usando la caja de registros financieros como apoyo, mi pierna derecha arrastraba su peso muerto detrás de mí. Las herramientas de jardín habían estado apiladas contra la rejilla durante años. Un hecho que no había registrado conscientemente pero que mi memoria aparentemente preservó para este requerimiento imprevisto. Aparté las herramientas con cuidado metódico, sin ruidos innecesarios. La rejilla estaba incrustada. Podía sentir la rugosidad de la corrosión a través de mis palmas al presionarlas contra ella. Una textura gruesa y granular, la oxidación del hierro tras décadas de salitre. La palanca encajó en el hueco del borde inferior con dificultad. Me posicioné sobre mi costado izquierdo, con la cadera buena hacia abajo, y apliqué mi peso a la barra como se aplica una palanca, no con fuerza, sino con física, usando la ventaja mecánica del ángulo. El gemido que produjo la rejilla fue bajo y chirriante, contuve el aliento mientras sonaba. Luego, el estallido del sello rompiéndose. Y finalmente, el giro de la rejilla sobre su única bisagra funcional. El olor que salió era antiguo. Agua estancada, frío mineral, la oscuridad orgánica particular de un canal sellado que no había fluido libremente en años. La abertura circular era negra. No dudé. La duda era un lujo para personas con opciones. Entré de cabeza. El túnel no estaba construido para el paso humano. Lo comprendí académicamente cuando memoricé los planos y lo comprendí con la completa totalidad sensorial de la experiencia vivida a los 90 segundos de entrar en él. 90 centímetros. Quizás un poco menos donde el ladrillo se había desplazado con los años. Me movía sobre los codos, con los antebrazos planos contra el suelo de ladrillo del canal, la barbilla baja, el peso distribuido hacia adelante, y arrastraba el resto de mi cuerpo detrás de mí con un movimiento que no tenía dignidad alguna y al que decidí no asignar ninguna importancia. La dignidad era una preocupación de tiempos de paz. La cadera derecha era un problema. La articulación de titanio, en su cavidad, producía un sonido al hacer contacto con el ladrillo que solo puedo describir como informativo. Un informe rítmico y chirriante que viajaba por mi esqueleto y me informaba, repetidamente y sin matices, del grado preciso en que la pieza estaba operando fuera de sus parámetros diseñados. Mi visión producía chispas blancas en los bordes como respuesta al dolor sostenido. Respiré por la nariz, conté los movimientos y seguí adelante. El lodo era frío y espeso. Pensé en San Judas Tadeo.
Las pesadas puertas de roble. Las llaves en el llavero que había guardado en el fondo de la caja de registros financieros, a través de cada limpieza y reorganización, porque nunca había podido obligarme a devolverlas. El panel de entrada del sistema de megafonía detrás de la sacristía, donde las señales de audio convergen antes de llegar a los altavoces de la nave. Y la congregación que había conocido el apellido Mendoza durante 30 años, reuniéndose el sábado al mediodía para despedir a una mujer que era, en este momento, la cosa más peligrosa de esta ciudad. Apoyé las palmas de las manos contra el lodo frío y empecé, lentamente, a incorporarme. La puerta lateral de San Judas Tadeo no había cambiado. 30 años de memoria muscular vivían en mi mano derecha mientras introducía la llave en la cerradura. La pausa particular de 2 segundos mientras los tambores del viejo mecanismo se alineaban, la presión firme hacia abajo en la manija que la puerta requería antes de ceder, y luego el golpe familiar y pesado de la madera abriéndose sobre sus bisagras de hierro. Había cruzado esta puerta 100 veces, para reuniones del consejo, para las mañanas del comité de flores, para esas horas tranquilas de mitad de semana en las que solía sentarme en el tercer banco desde el frente y dedicarme a ese tipo de pensamientos que requieren un techo alto. Me quedé en el vestíbulo y respiré. Cera de abejas, incienso rancio y ese aire fresco particular filtrado por la piedra de un edificio que ha mantenido su propia temperatura desde finales del siglo XIX. Después del túnel de drenaje, después del lodo, la marisma y el fantasma químico del humo que me había seguido por las calles grises de la madrugada, el olor de la iglesia llegó como una mano puesta suavemente sobre un hombro. Me permití 3 segundos de ello. Luego cerré la puerta tras de mí y analicé lo que traía conmigo. Lo que traía, una blusa de seda hecha jirones, pantalones cubiertos hasta la rodilla por un limo gris que se estaba secando como una segunda piel, un cabello plateado apelmazado por la arenilla y el barro del túnel, 2 antebrazos raspados en carne viva y una cadera derecha anunciando su estado en términos que no admitían ambigüedad. 2 cintas de casete bajo mis costillas. Una grabadora. Un juego de llaves parroquiales que nunca devolví. Mi bastón, que había encontrado en el nicho del sótano, legado de algún propósito olvidado, con la punta de goma desgastada hasta el metal, golpeaba contra el suelo de piedra del vestíbulo mientras me movía hacia el interior. En el silencio de la iglesia vacía, el sonido era un metrónomo. Tac-clic. Tac-clic. Lo escuché y lo encontré tranquilizador. Era el sonido del avance. Era el sonido de alguien que todavía estaba aquí. Esta iglesia había sido mi segundo hogar durante 3 décadas. Hoy sería mi fortaleza. Las escaleras del coro estaban detrás del transepto norte, una espiral de hierro forjado tan estrecha que el comité de construcción pasó 3 reuniones discutiendo si constituían una violación del código de incendios antes de concluir que su antigüedad las hacía históricas en lugar de peligrosas. Yo formé parte de esa reunión. Voté por conservarlas. Las subí de una en una. Cada escalón era una transacción, peso en el pie izquierdo, transferencia, pasar la pierna derecha, absorber el impacto, pausa. Mi mano derecha en la barandilla de hierro, apretando con la fuerza suficiente para sentir el frío del metal a través de mi palma como una sensación distinta al dolor de abajo. Conté los escalones porque contar le daba a la mente algo que hacer que no fuera catalogar las alternativas a seguir subiendo. Eran 15 y llegué al coro en aproximadamente 4 minutos según mi estimación interna, lo cual es una eternidad y nada a la vez, dependiendo de con qué se mida. La cortina de terciopelo en el borde del coro era del mismo color borgoña profundo que recordaba, un poco más descolorida, con el tejido aplastado en los lugares donde había sido tocada repetidamente a lo largo de los años. Me acomodé en las sombras detrás de ella y miré hacia abajo. La nave de San Judas Tadeo se abría ante mí como un escenario. La luz de la mañana entraba por el vitral de la ascensión en la pared azules, rojos y ese oro luminoso particular del vidrio antiguo, y caía en columnas sobre el suelo de piedra. El ataúd de caoba estaba ante el altar sobre su catafalco,
pulido con una profundidad reflectante que atrapaba la luz de los vitrales y la devolvía duplicada. Era un objeto hermoso. Había sido elegido con cuidado, con el cuidado específico de un hombre que comprendía que la calidad del contenedor comunicaba la sinceridad del duelo. No contenía más que bolsas con peso. Lo miré durante un largo momento, los herrajes de latón, el veteado oscuro de la madera, el arreglo de lirios blancos sobre la tapa, y sentí algo que me tomó un momento nombrar. No era rabia. No era dolor. Era algo más frío y preciso, la furia específica de una persona que ha visto una mentira ensamblada con artesanía. Él había gastado dinero real en ese ataúd. Había puesto pensamiento real en su selección. Había tratado la actuación de mi muerte con más cuidado del que había tratado la realidad de mi vida. Coloqué la grabadora de casetes en mi regazo y esperé. El gabinete del sistema de sonido estaba en el pasillo estrecho detrás de los bancos del coro, accesible por una pasarela corta que los constructores originales instalaron para el mantenimiento del órgano. Había pasado suficientes años en el subcomité de instalaciones del consejo parroquial como para conocer el contenido del gabinete con la misma especificidad que aplicaba a los registros financieros. El amplificador principal, la mesa de mezclas con sus 8 canales de entrada, el panel de entrada auxiliar que aceptaba fuentes externas, el fa de maestro y, fundamentalmente, el circuito de anulación que puenteaba los controles secundarios del púlpito y el atril. Manipulé el panel con dedos firmes. La firmeza me sorprendió y luego dejó de hacerlo. He notado, con los años, que mis manos están más tranquilas cuando la tarea es clara. La ambigüedad produce temblores, la precisión produce quietud. Lo que estaba haciendo en el coro de la parroquia de San Judas Tadeo un sábado por la mañana era la cosa más precisa que había hecho en mi vida, y mis manos lo comprendían incluso si el resto de mí operaba con las últimas reservas de lo que el cuerpo guarda en sus depósitos de emergencia. Anulé los controles del púlpito con 3 conexiones que había confirmado mirando la documentación de instalación, que revisé cuando se compró el sistema. La entrada auxiliar aceptó el cable de salida de la grabadora con un ajuste limpio y firme. Coloqué el fa de maestro a 2/3 y probé la continuidad del circuito de oído, escuchando el siseo tenue de la señal en vivo a través del sistema. Entonces activé la anulación de los cerrojos. Esta era una característica en la que yo había insistido durante la instalación, a pesar de la ligera objeción del padre Tomás, a quien todo el concepto le pareció vagamente distópico. Mi argumento fue práctico: la parroquia albergaba eventos que requerían una salida controlada, y una anulación central era simplemente una buena gestión de las instalaciones. Él aceptó. El mecanismo era un interruptor montado en el panel conectado a los cerrojos electromagnéticos de las 4 puertas exteriores, las puertas principales, las 2 entradas laterales de la sacristía y la salida trasera. Un solo interruptor. Todas las puertas. Lo miré por un momento. Luego miré la nave vacía debajo de mí, los lirios blancos sobre el hermoso ataúd vacío, el suelo de piedra donde mi hijo se pararía en 1 hora para realizar el último acto del fraude que había comenzado con una lata de gasolina, una cerilla y un tocador de caoba. Puse el interruptor en posición de armado y volví a la cortina de terciopelo a esperar. Mi pulso era un tambor lento y rítmico. Había esperado miedo, pero en su lugar encontré algo que funcionaba como la paz, la quietud particular de un mecanismo que ha sido tensado y ajustado, y que ahora simplemente espera para cumplir su función diseñada en el momento preciso. La mecha estaba encendida. Las pesadas puertas de roble se abrieron a las 11:45. Observé desde detrás de la cortina cómo la gente de la ciudad desfilaba para despedirse de mí. Los fideicomisarios llegaron primero. Los 3 hombres con trajes gris marengo que administraban los bienes de la Hacienda Mendoza y que, presumiblemente, ya habían comenzado el papeleo que el plazo del sábado de Bruno exigía. Ocuparon el primer banco de la derecha con la posición practicada de hombres que asisten a estos eventos con la suficiente frecuencia como para tener preferencias de proximidad.
Luego, las damas de la parroquia, reconocí el sombrero negro de la señora Calewa, el que usaba para cada funeral, y junto a ella a las hermanas Fontaine vestidas de gris a juego, llenando los bancos intermedios con la eficiencia silenciosa de personas que se conocen desde hace décadas y no necesitan instrucciones sobre dónde sentarse. Los vecinos. Los amigos. Los rostros que había visto frente a mesas de bridge, en almuerzos de caridad y en las cenas parroquiales mensuales, rostros que mantenían la expresión cuidadosa y compuesta de quienes asisten a un evento triste con la mezcla apropiada de simpatía y obligación social. Los vi ocupar sus asientos y sentí, por primera y única vez desde el incendio, algo cercano al duelo. No por mi muerte, que no había ocurrido, sino por la ceremonia en sí. Por el hecho de que estas personas, que me habían conocido genuinamente, que se habían sentado a mi lado, que habían discutido conmigo y que, ocasionalmente, me habían querido, hubieran sido reclutadas como audiencia para su actuación sin posibilidad alguna de consentimiento. Entonces entró Bruno. Vino detrás del ataúd mientras los portadores de la funeraria lo introducían, con la cabeza inclinada en el ángulo preciso que comunica dolor sin caer en lo teatral. Llevaba el pañuelo de seda en la mano izquierda, presionándolo contra el rabillo de un ojo con los toques intermitentes y aparentemente auténticos de un hombre que lucha por mantener la compostura. Su traje era gris marengo, no negro, una elección que comunicaba una restricción sofisticada, el color de un hombre que quiere honrar la ocasión sin ser consumido por ella. Sus zapatos estaban pulidos. Su cabello, peinado a la perfección. Se veía impecable. Al fondo de la nave, en el último banco de la izquierda, Ámbar estaba sentada con la solemnidad practicada de una mujer que ha recibido instrucciones y las está ejecutando con disciplina profesional. Vestido oscuro, cabello recogido, sin gafas de sol, las gafas habrían sido un error y alguien, aparentemente, se lo había advertido. Tenía las manos entrelazadas en el regazo. Desde el coro, parecía una mujer que había venido a llorar, pero yo comprendía, al observarla, que en realidad era una mujer que había venido a presenciar una transacción. Ellos creían que estaban en un funeral. Presioné mi palma plana contra la grabadora de casetes. Bruno en un púlpito era un instrumento diferente al Bruno en una habitación. La amplificación ayudaba. El sistema de megafonía que yo misma había financiado le daba a su voz el espacio que necesitaba para convertirse en lo que él pretendía. Algo con peso y textura que llenaba el espacio abovedado y llegaba a cada banco como una comunicación personal. Tiene la voz de su padre, pensé de nuevo. Y luego dejé de pensarlo porque eso me llevaba a un lugar al que aún no estaba preparada para ir. Mi madre fue el pilar de esta comunidad. Sus hombros se movieron con el temblor controlado y convincente de un hombre que gestiona sus emociones. Agarró el borde del púlpito con ambas manos, un gesto de estabilización que la congregación interpretó como el de un hombre que apenas se mantiene en pie bajo el peso de la pérdida. Ella lo dio todo por esta familia. Estaba construyendo la narrativa cuidadosamente, la arquitectura de un hijo devoto enterrando a una madre ejemplar. Citó detalles específicos, el trabajo en el consejo parroquial, las fundaciones benéficas, la forma en que ella había mantenido el nombre de los Mendoza a través de los años difíciles tras la muerte de su padre. Estaba interpretando una versión de mí lo suficientemente precisa como para ser reconocible y lo suficientemente construida como para servir a su propósito. Los fideicomisarios en el primer banco escuchaban con la atención de hombres que necesitaban oír lo que estaban oyendo para liberar lo que él necesitaba que liberaran. Miró el ataúd con una expresión que solo puedo describir como de satisfacción plena. Había algo en sus ojos, una cualidad de triunfo interno bajo el dolor fingido, que reconocí porque había estado observando su rostro durante 42 años y sabía, siempre lo había sabido, la diferencia entre lo que Bruno sentía y lo que Bruno mostraba. Estaba a pocos minutos. Parecía que había ganado. Casi lo admiré. La arquitectura, la preparación, el puro esfuerzo sostenido de su sociopatía. Casi. Alcancé el panel de control maestro.
El movimiento de mi muñeca fue el gesto más pequeño posible. El sonido que produjo no fue pequeño. Los cerrojos electromagnéticos se activaron en secuencia, las puertas principales, los laterales de la sacristía, la salida trasera, 4 clacs mecánicos y pesados que viajaron a través de las paredes de piedra del edificio y llegaron a la nave como algo entre un eco y un anuncio. El sonido del metal encontrándose con el metal, de una cerradura encontrando su hogar, de cada salida en un edificio cerrándose simultáneamente. En los bancos, las cabezas giraron. Una ola de inquietud recorrió a la congregación desde atrás hacia adelante, de la forma en que una perturbación se mueve en el agua. Los más cercanos a las puertas primero, registrando el sonido y su proximidad, con sus rostros pasando de la compostura pulida del duelo a algo más incierto. Luego las filas intermedias. Luego el frente. En el púlpito, la mano de Bruno se congeló sobre su texto preparado. No lo comprendió de inmediato. Se quedó muy quieto, con la mano presionada contra el papel, y observé cómo las microexpresiones cruzaban su rostro en rápida secuencia, confusión, evaluación, la formación preliminar de una explicación errónea. Un fallo mecánico, tal vez. Un error del sacristán. Algo que tuviera una causa racional y pudiera abordarse después del servicio. Entonces la estática cortó los altavoces, un único y agudo chasquido, mientras yo desconectaba su micrófono en vivo de la mesa. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté. Presioné play y subí el fa de maestro al máximo. La voz de mi hijo llenó la iglesia de San Judas Tadeo con la claridad completa y sin ambigüedades de una grabación de alta calidad reproducida a través de un sistema profesional, en un espacio diseñado acústicamente para asegurar que cada persona presente escuchara cada palabra. No era la voz del púlpito. No era el barítono meloso y cubierto de dolor del hombre que hablaba hace 30 segundos. Era la otra voz. La voz de la casa de invitados, fácil y suelta, flotando en el alivio, actuando para una audiencia de una sola persona con la confianza relajada de un hombre que cree hablar en un espacio sin consecuencias. Lo de la cadera fue la jugada maestra. La congregación jadeó como un solo cuerpo, no individualmente, sino como una toma de aire colectiva que recorrió los bancos como una ola física. Vi cómo viajaba desde el frente hasta el fondo de la nave, transformando los rostros a su paso. Confusión primero, luego comprensión y después algo que iba más allá de la comprensión, hacia un lugar que no tenía nombre. Ese lugar donde lo familiar se vuelve repentina e irreversiblemente desconocido. Cuando el forense tamice el carbón, encontrará una articulación de titanio con número de serie. Caso cerrado. Incendio accidental, una víctima identificada, cheque emitido. Las manos de Bruno se soltaron del púlpito. Dio un paso atrás y su talón tropezó con el borde de la plataforma. Se agarró a la barandilla con una fuerza que le blanqueó los nudillos. Su rostro estaba haciendo algo que nunca había hecho en público, estaba fallando en su actuación. La arquitectura de la expresión que había preparado simplemente ya no estaba a su disposición, y lo que se mostraba en su lugar era lo que había debajo, un vacío crudo y expuesto. El rostro de un hombre que ve cómo la estructura que construyó colapsa en tiempo real. Ámbar descruzó las manos en el último banco. Los fideicomisarios en la primera fila se miraron entre sí. La cinta siguió sonando. No le había dicho a nadie que había una sección grabada en las últimas horas de la vigilia. No sabía, cuando la grabé, si llegaría a usarla. Había llegado a través del monitor en las horas bajas de la madrugada, después de que Bruno y Ámbar hubieran pasado de la logística de mi muerte al territorio más relajado y suavizado, por el bourbon de los viejos agravios y la historia pasada. El tipo de conversación que ocurre entre dos personas que han pasado por algo juntas y que, en el alivio de haberlo completado, se vuelven brevemente descuidadas con lo que dicen y con quién podría escucharlas. La cinta llegó a esa sección ahora. Lo hice por papá, ¿no? Hace 10 años. La voz era casi conversacional.
La facilidad de un hombre que revisita algo que ha sido resuelto y archivado. Algo que ya no requiere la gestión de la culpa porque la culpa no había sido parte de la transacción original. Una almohada, un minuto, y el corazón del viejo se rindió. Exactamente como la casa de mamá. El silencio que aterrizó en San Judas Tadeo después de esas palabras fue un silencio de un orden diferente al anterior. El jadeo por la confesión de la cadera había sido asombro, el choque repentino de información inesperada. Esto era algo más profundo. Era el silencio de una habitación entera absorbiendo el colapso de una historia que todos habían creído durante 10 años, la reestructuración de una década de memoria alrededor de un hecho nuevo y terrible. Arturo Mendoza, quien había muerto mientras dormía de un paro cardíaco a los 64 años, lo cual los médicos dijeron que era desafortunado pero no sorprendente, dada su historia familiar. Cuya muerte yo había llorado con el dolor incompleto e incierto de una mujer que había sentido que algo andaba mal en las circunstancias, pero que nunca había podido concretar esa sospecha. Cuyos registros financieros me habían servido de almohada en un nicho de drenaje hacía 2 noches, con la encuadernación de cuero fría contra mi mejilla. Comprendí, en ese silencio, que lo había sabido y no sabido simultáneamente durante 10 años. Que el cuerpo guarda su conocimiento incluso cuando la mente rechaza la entrega. Que el libro contable bajo mi cabeza en el sótano había sido el objeto correcto para elegir, y que se había elegido a sí mismo. En el púlpito, el rostro de Bruno tenía el color de la cera vieja. Agarraba la barandilla con ambas manos y sus ojos se movían entre las puertas cerradas en un circuito rápido e irregular. Frente, lateral, lateral, sacristía, haciendo el cálculo y no encontrando salida en ninguna dirección. Tenía la mandíbula caída. Parecía, por primera vez en 42 años, lo que era un hombre que se había quedado sin jugadas. Retiré la cortina de terciopelo y me puse de pie. El vitral de la ascensión estaba directamente detrás de mí, Cristo ascendiendo en azules, rojos y oro luminoso, los apóstoles debajo con sus rostros vueltos hacia arriba, y la luz pasaba a través de él e iluminaba lo que yo era en ese momento, una figura hecha jirones, manchada de hollín, cubierta de lodo seco, de cabello plateado, de pie sobre la barandilla de hierro forjado del coro con mi bastón en la mano derecha y 2 cintas de casete, presionadas contra mis costillas. Un espectáculo de ruina. Un fantasma que se había negado a permanecer muerto. No hablé. No había nada que decir desde esta altura que la cinta no hubiera dicho ya. Simplemente me di la vuelta, me dirigí a la escalera de caracol y comencé mi descenso. 15 escalones. Cada uno una transacción, peso, transferencia, absorción, pausa. El bastón en cada peldaño. Tac-clic. Tac-clic. En el silencio absoluto de la congregación, el sonido se transportaba a cada rincón del edificio de piedra con la claridad de una campana. Lo escuchaba mientras descendía, lo escuchaba como un anuncio. La declaración rítmica y sin prisas de una mujer que se tomaba su tiempo porque tenía, finalmente, todo el tiempo que necesitaba. Crucé la puerta en la base de la escalera y entré en la nave. La congregación se abrió paso. No creo que lo hicieran conscientemente. Fue el movimiento involuntario de personas confrontadas con algo que viola la estructura categórica de su entendimiento. No una mujer, en ese primer momento, sino una ruptura en la realidad que habían venido a confirmar. Los restos carbonizados habían salido de la tierra. La muerta había rechazado el ataúd. Se apartaron de la misma forma en que la gente se aparta ante algo que no puede nombrar, presionándose contra los bancos a ambos lados, y yo caminé entre ellos por el pasillo central, con mi bastón golpeando el suelo de piedra con su ritmo lento y constante. Me detuve a 3 metros del púlpito. Miré a mi hijo. Él me miró a mí. El pañuelo de seda se le había caído de la mano. Yacía en el suelo de la plataforma del púlpito, una pequeña bandera blanca en forma de cuadrado. Él no se había movido para recogerla y no lo haría. Tenía la boca abierta.
Sus ojos tenían la cualidad de los ojos que procesan información pero han dejado de comunicar los resultados al rostro. El apellido Mendoza significa algo, Bruno, dije. Mi voz estaba nivelada. No la alcé. El sistema de sonido seguía activo y llevó las palabras a cada rincón del edificio sin esfuerzo, pero las habría dicho a este volumen de todos modos, porque esto no era un discurso. Era una declaración de hechos. Una corrección del registro. Significa la verdad. No aparté la vista de él. Observé cómo se asentaba la comprensión. No el choque inicial, eso ya había pasado. Fue el ajuste de cuentas más profundo, el que llega cuando el impacto retrocede y las dimensiones reales de la situación se vuelven claras. No había cobro del seguro. No había distribución del fideicomiso. No estaba Ámbar en el último banco esperando a que la transferencia bancaria se liquidara para comenzar la vida que habían planeado sobre las cenizas de la mía. Solo estaba esta habitación y la cinta que seguía sonando por los altavoces y las puertas cerradas, y la mujer de pie en el pasillo central que, a pesar de cada precaución que él había tomado, no estaba muerta. Lo vi entenderlo todo a la vez y no aparté la mirada. Las puertas laterales de la nave se abrieron con la fuerza particular de personas que han estado esperando afuera y han recibido su señal. Había llamado a la línea de emergencia de los fideicomisarios desde un teléfono público a 2 manzanas de la iglesia. Antes de entrar, mientras todavía goteaba lodo de drenaje sobre una acera de la ciudad en la madrugada. Había sido breve. Le había dado al fideicomisario, Marcos, el mismo que había rechazado la demanda de liquidez inmediata de Bruno por motivos de procedimiento y que, según resultó, ya se había puesto en contacto con la policía judicial sobre la investigación del incendio, la dirección, la hora y las palabras, traigan a todos. Él no hizo preguntas. Escuchó mi voz y comprendió, creo, que las preguntas podían esperar. Habían esperado afuera hasta que activé los cerrojos. Esa había sido la señal. Los agentes entraron primero, moviéndose con la eficiencia practicada de quienes entran en un espacio asegurado con un objetivo conocido. Detrás de ellos, los detectives locales se dividieron de inmediato para cubrir los accesos al púlpito y los pasillos laterales. La grabación seguía sonando por los altavoces. La voz de Bruno en las cintas volviendo a la confesión de la cadera, a la confesión de Arturo, a la celebración con Ámbar, y los agentes entraron al sonido del hombre al que iban a arrestar narrando sus propios crímenes con su propia voz, lo cual imagino que es una experiencia profesional inusual. Bruno saltó el altar. Lo digo claramente porque sucedió así, simplemente dejó el púlpito. Saltó la barandilla de la comunión de un solo movimiento y pasó sobre el altar mismo con el atletismo frenético y torpe de un hombre corpulento que ha identificado la puerta de la sacristía como su mejor opción restante. Se equivocaba sobre la puerta de la sacristía. Se equivocaba sobre todas las puertas. Yo había activado todos los cerrojos. Los agentes lo alcanzaron antes de que llegara a la puerta cerrada. Cayó sobre el suelo de piedra del presbiterio con un sonido contundente y gritó, un sonido agudo, fino y desgarrado que se había despojado de cada capa de la actuación y llegaba a algo más antiguo y crudo, el sonido de un animal que finalmente, por completo, se ha quedado sin espacio. Observé cómo le ponían las esposas de cromo con la atención tranquila de quien confirma que un trabajo se ha hecho correctamente. Estaba de pie cuando se lo llevaron, le permitieron eso, pero el traje de $2.000 elegido por su comunicación de prestigio, estaba manchado en ambas rodillas por el sudor frío del suelo de piedra. Su cabello se había soltado y el rostro que se volvió hacia mí una última vez mientras lo pasaban por mi lado ya. No era el rostro del hombre que había estado en el púlpito 20 minutos antes. Lo vi irse. La cinta siguió sonando. La casa de campo está a 3 manzanas de donde solía estar la hacienda. La elegí por el porche, un porche profundo y protegido que mira al sur hacia la marisma, con una buena silla de madera y suficiente voladizo para sentarse afuera bajo la lluvia ligera. La agente inmobiliaria describió la ubicación como conveniente respecto a la antigua propiedad Mendoza,
lo cual me pareció, dadas las circunstancias, una descripción interesante. Le dije que me la quedaba. El trabajo de la fundación comenzó 6 semanas después del servicio. La justicia de Leonor, el nombre llegó sin deliberación, de la forma en que llegan los nombres correctos, se enfoca específicamente en víctimas de abuso financiero doméstico y fraude patrimonial. Personas cuyos activos han sido convertidos, cuyas identidades han sido apalancadas, cuya existencia legal ha sido convertida en un arma contra ellas por las personas en quienes más confiaban. Los abogados encontraron lo suficiente en los restos del patrimonio, una vez que el fraude del seguro se deshizo y los fondos del fideicomiso fueron liberados para su administración adecuada, para capitalizarla correctamente. No es una fundación grande. Es una fundación precisa. Me siento en el porche al caer la tarde, cuando la luz se vuelve dorada sobre la marisma y las garzas llegan para posarse en las aguas bajas como si fueran filósofos. Tengo una taza de té. Es un té sencillo. He descubierto, desde el incendio, que prefiero las cosas simples a las elaboradas. Los placeres que permanecieron conmigo a través del túnel de drenaje y el coro de la iglesia son los únicos que pretendo conservar. El aroma del té. El sonido de la marisma asentándose en el anochecer. La ausencia de la necesidad de escuchar. Me inclino y me froto la cadera. El reflejo de siempre, el viejo hábito, sigue ahí. La articulación duele. Siempre dolerá. El fisioterapeuta me dice que debo pensar en el dolor como información en lugar de una queja, y es un consejo con el que puedo trabajar. Es el hardware que me mantuvo en movimiento a través del sótano, el túnel y la escalera de caracol. Cumplió con su deber y puedo honrar algo por su servicio incluso cuando me causa dificultades. La grabadora de casetes está sobre la mesa a mi lado. No he sido capaz de obligarme a guardarla y he dejado de intentarlo. Reposa bajo la luz del atardecer y a veces la miro y pienso en el LED rojo del monitor de bebés pulsando en la oscuridad del nicho, paciente y firme, manteniendo su señal viva para un propósito para el que no fue diseñado. Pienso en las cosas que conservamos de una parte de nuestras vidas a otra sin saber por qué, y cómo a veces resultan ser exactamente lo que necesitábamos. Los grillos comienzan su canto a medida que la luz se desvanece. Busco mi reloj, un reflejo, un hábito de 68 años, el monitoreo constante del tiempo, la próxima obligación, el siguiente asunto que requiere atención. Mi mano encuentra el broche. Lo sostengo un momento. Luego, vuelvo a apoyar la muñeca sin girar la esfera hacia mí. No hay un siguiente asunto. Solo existe esto, la marisma oscureciéndose en azul, las primeras estrellas llegando sobre la costa, el sonido de un mundo que continúa con sus asuntos sin exigirme nada. El porche. El té enfriándose en mi mano. El silencio que no es la ausencia de sonido, sino la ausencia de amenaza. El silencio de un lugar en el que no hay nadie escuchando a nadie más, ni alientos que monitorear, ni oscuridad en la habitación de al lado que requiera vigilancia. Durante 68 años mantuve un monitor encendido. Escuché el sonido de la respiración de otra persona en la oscuridad y lo llamé amor, y parte de ello era amor, y otra parte era esa prisión particular en la que el amor se convierte cuando la persona a la que escuchas ha aprendido a usar tu atención en tu contra. El monitor está apagado. El silencio que deja atrás es el sonido más hermoso que he escuchado jamás. Cierro los ojos y dejo que me inunde. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar hasta el final. La mayoría de la gente se retira antes de que llegue la cuenta. Pero aquí, la cuenta siempre se paga. Lo que comenzó como humillación y falta de respeto terminó con pruebas, verdad y una recompensa que nunca vieron venir. Si quieres más historias donde el karma aparece sin piedad, suscríbete para más historias y vuelve para la próxima. Ahora cuéntame en los comentarios qué fue lo más asqueroso que hicieron, qué fue lo que cruzó la línea para ti.